Amén. Muy a menudo escuchamos o decimos, bueno, lo único que nos queda es orar. A veces hay problemas, hay situaciones en las cuales hemos intentado trabajar, hemos intentado planificar, hemos intentado hacer cosas y llega un momento en el que no sabemos qué hacer y decimos, pues bueno, pues no queda nada más que orar. Y esto que parece la mar de piadoso y la mar de espiritual es una mala expresión. Solamente nos queda orar. Es un enorme error de apreciación, porque no te das cuenta que lo que estás diciendo es todo lo contrario de lo que en realidad quieres decir. A menudo, cuando decimos lo único que nos queda para solucionar este tema es orar, estás diciendo que la oración es tu último recurso. Has aprovechado ya todos los recursos que tenías. Has pensado todo lo que tenías que pensar. Has hecho todo lo que de tus propias fuerzas o de tu propia inteligencia se te ha ocurrido para solucionar el problema y como no has podido solucionarlo, pues entonces echas mano de Dios a ver si el Señor en realidad puede hacernos algo. Es una señal inequívoca de que en realidad no creemos en el poder de Dios porque lo hemos dejado para el final. Nos hemos fiado más de nuestra propia opinión, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias facultades que del Señor. Y cuando hemos descubierto que nosotros no podíamos, decíamos, bueno, a ver, a lo mejor Dios quiere hacer algo con nosotros. Pero en ese momento te pones a orar y descubres que tampoco esa oración tiene verdadero peso, porque ha sido lo último. Cuando hablamos de que tenemos que ser transformados por Dios para poder ser transformación a otros, estamos hablando de hombres y de mujeres que han sido tocados por el Espíritu Santo de tal manera que han descubierto lo que verdaderamente es la oración, que han descubierto que en sus vidas la oración se ha conformado en algo que forma carne con ellos y que nadie que haya sido verdaderamente transformado dice con sentido aquello de, bueno, lo único que hacemos, lo último que podemos hacer es orar. Una persona que ¿de verdad ha permitido que Dios cambie sus corazones? Es una persona que ama la oración, En este salmo, el rey David nos cuenta algunas de las cosas en las cuales él ha aprendido de la oración. Nos cuenta algunas cosas desde su propia perspectiva, de lo que es la oración para él. Y aun cuando lo que voy a compartir con vosotros no son las bases de la oración en el nombre de Jesús y tal y que igual, sí que lo que el Señor ponía en mi corazón al leer y al estudiar este Salmo 5, veía un poco cómo era el interior del rey David, qué es lo que hacía, cómo era, cómo había sido tocado, cómo había sido transformado el rey David, que hacía que la oración fuera para él algo tan importante. En primer lugar, me habla de en qué consiste el trato de David con Dios. Dice el versículo 1, Señor, atiende a mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. La situación de relación entre David y Dios es la del Rey y del Señor. Y David es un siervo que se inclina delante de Dios y se somete gustosamente a la autoridad del Señor. Solamente así, en realidad, se puede orar de verdad. Cuando Dios es para ti el Señor, que dirige tu vida y al que le aceptas sus decisiones, al que le aceptas su voluntad. Si no puedes decir, Rey mío
y Dios mío, por razón, por supuesto, verdaderamente va a ser muy difícil que puedas orar. Un inconverso, una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, apenas puede orar. Si acaso cuando es convencido puede decir, por favor, sálvame, perdona mis pecados. Esa es la única oración que puede llegar delante del cielo. Pero un inconverso, cuando dice, ay Dios, ayúdame, no es una auténtica oración, no es una técnica oración, es simplemente una expresión de necesidad, pero no cree en Dios como su Señor, como su Salvador. Por tanto, eso no es una verdadera oración. Un hermano carnal que vive permitiendo el pecado en su vida, normalmente ora poco. Ora poco. Es precisamente de lo que dicen, bueno, no me queda otra, a ver si orando el último que me queda por hacer para solucionar ese tema, ¿verdad? Que no confía en Dios. No, ¿verdad? ¿Para qué? Si no confía en Dios. Esto habla de que la relación de las personas con el Señor influyen directamente en la vida de oración que tenemos. Si Dios es el Señor para ti, si aceptas la voluntad de Dios para tu vida, si bendices lo que Dios permite en tu vida, aun cuando a veces sea duro y sea difícil, no tendrás problema en orar. Pero si te revelas constantemente a lo que Dios está haciendo contigo, difícilmente vas a orar. Para David, Dios es lo primero, Dios es lo imprescindible. Dice que se levanta por la mañana temprano. Por la mañana temprano, Señor, escuchas mi clamor. Se levanta porque Dios es lo más importante para su vida. Y por eso es que considera que la oración es para él algo verdaderamente importante. Nuestras dificultades, nuestros problemas, las situaciones difíciles por las que pasamos en la vida, lo que hacen es mostrarnos la realidad de cómo somos, la realidad de cómo vivimos, la realidad de quién es Dios para nosotros. Y precisamente, muchas veces, mantenemos nuestras situaciones porque no sabemos orar bien. Y orar bien no es tanto hacer una serie de cosas o decir una serie de cosas, sino que orar bien es tener una relación con Dios, de siervo y de Señor. Eso es lo primero que el rey David dice. Y por eso mi pregunta es, ¿tú puedes decir que Dios es tu Señor? ¿Son sus pensamientos y su voluntad lo que verdaderamente quieres cumplir? ¿Es eso así? Eso es lo primero que hace el rey David. Y por eso él es una persona que ha sido transformada. Ha sido transformada por Dios de una manera impresionante. Vive de una manera preciosa delante del Señor. Porque ha aceptado que Dios gobierne su vida. Hay otra cosa más. En segundo lugar, David nos enseña cómo es el espíritu con el que se acerca al Señor. Dice el versículo 3. Es muy interesante el versículo 3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. Como hemos visto antes, Él espera desde la primera hora. Desde la primera hora va a buscar al Señor. No espera para orar al final del todo, ¿vale? Sino que lo primero que hace cuando abre sus ojos es buscar a Dios, porque es su Señor, ¿verdad? Esto lo hemos dicho ya. Dice también que por la mañana temprano les presenta sus plegarias, sus ruegos, todo lo que tiene lo comparte con Dios. Le pide lo que necesita, porque al fin y al cabo la oración es esa una de las cosas que tiene, ¿verdad? Pero dice algo más, y quedo esperando tu respuesta. Mirad, muchas veces cuando oramos de cara a la galería, para que los que hay a nuestro alrededor nos escuchen. Bueno, ya tenemos la respuesta que queríamos. Aquel que ora para que los demás le escuchen orar, ya está. Los demás ya han escuchado cómo ora, ya tiene todo lo que tenía. Eso mismo decía el Señor Jesús, ¿verdad? Pero David
que se acerca delante de Dios, dice que cuando ora se queda esperando su respuesta. ¿Entendéis lo que quiere decir esto? Es decir, él sabe que ha llegado con su petición delante de Dios y sabe que Dios va a dar una respuesta. Por tanto, espera a ver qué es lo que va a pasar. Espera a ver cómo Dios va a contestar. Tiene fe auténtica en que Dios contesta su vida. Hace mucho tiempo leí en un libro de Watchman Nee, aquel famoso teólogo y misionero chino, algo que he contado varias veces, ¿vale? Así que seguramente me perdonáis lo que hayáis escuchado ya esto, ¿verdad? Eso es algo en lo que verdaderamente ocurrió, creo que fue en el libro Autoridad Espiritual, que Watchman Nee contaba cómo había ido a hacer una campaña de evangelismo a un pueblo de China, no recuerdo el nombre, el del pueblo. Pero el pueblo en aquellos momentos estaba en medio de una situación de sequía tremenda. Y entonces la Iglesia, antes de preparar todo lo que tenía que hacer en cuanto a evangelismo, lo que hizo fue hacer una serie de cultos para pedir a Dios para que lloviera, porque verdaderamente todos los sembrados estaban siendo afectados, no había comida y se preveía que no hubiera comida si seguía la sequía. Y entonces fueron convocados a la oración y todos fueron a la oración, todos los de culto fueron a la oración. Y había un abuelito que llevaba un paraguas. Después de varios meses sin llover, había un abuelito que llevaba un paraguas. Y alguien le preguntó, pero abuelo, si no llueve, ¿para qué llevas el paraguas? Y el abuelo dijo, pero ¿no vamos a pedir al Señor para que llueva? La verdad es que el que preguntó aquello se llevó lo que ahora dicen un zasca, pero terrible, porque efectivamente era así. Ahí había un hombre que creía que Dios le escuchaba y que Dios contestaba. Eso es lo que dice aquí el rey David. Te presento por las mañanas mis ruegos y quedo esperando tus respuestas. Eso es fe. Muchas veces, como digo, oramos de cara a la galería y oramos para que nos escuchen los demás, pero en realidad no terminamos de creer lo que pronuncia nuestra boca. Pero aquí hay un hombre que tiene un espíritu de confianza en el Señor. David dice, sin fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Hay una completa confianza en el hombre, en la mujer de Dios, en aquel que tienen a Dios como Señor y Salvador, de que Dios responde a cada una de las preguntas, a cada uno de los ruegos. Por supuesto, no siempre va a contestar lo que tú le pidas, pero siempre contesta. Porque Dios se interesa por nosotros. Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios lejano. Los antiguos creían en dioses que estaban allí en su Olimpo privado, allí, y miraban al mundo, miraban a las personas y se reían de las personas. Llevaban sus sacrificios delante de los templos y ahí veían cómo esos sacrificios no servían para nada, sino que se pudrían. O se lo llevaban los sacerdotes de los diferentes templos. Pero no veían como los dioses, de cualquier Olimpo que fuera, contestaban a aquellos que le adoraban. Así no es con nuestro Dios. Creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios de amor, en un Dios que actúa en medio de su pueblo. Y no actúa más porque no pedimos, porque no cumplimos con el Señor, porque no pedimos lo que debemos pedir, porque tenemos nuestros oídos tapados y no escuchamos las respuestas del Señor. No es posible agradar a Dios si no hay auténtica fe. Él dice que está esperando, tiene una expectación. Cuando pide algo está en la expectativa de ver qué es lo que Dios hace. Cuando oras al Señor, ten muy claro lo que estás pidiendo. ¿Crees que Dios puede darte lo que le estás pidiendo? Si no lo crees, tu oración tiene que remontarse un poco antes. Y tienes que empezar a pedir, Señor, ayúdame, pon fe en mi vida. Porque no queda otra. Estamos perdiendo tanto tiempo, tanto tiempo cuando pedimos simplemente por pedir, por la costumbre. Una oración que se pronuncia sin fe es una oración
que no tiene ningún tipo de respuesta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una oración que se pronuncia sin creer que se va a producir es una oración que se rompe y se corrompe en ti mismo y a ti mismo te hace daño. Hemos de creer en el Señor. De hecho, nos llamamos creyentes. ¿Somos creyentes? ¿De verdad creemos en el Dios en el que pronunciamos creer? David dice en tercer lugar, ¿cómo es su propia vida? Lo dice de una forma muy rara. La verdad es que ahora en este verano que hemos tenido el plan de lectura del Estiu Poètic, mucha gente ha venido a decirme algo que yo hace mucho tiempo que llevo pensando. Dicen, bueno, los salmos no son solamente flores y violas. Hay cosas muy fuertes que se dicen en los salmos, ¿verdad? Y yo digo, sí. Sí. Eso de flores y viola, ¿cómo lo habrán traducido al inglés? Aquí dice, Señor, destruye a los mentirosos. Tú aborreces a los tramposos y asesinos. Cuando estaba leyendo este tramo, digo, madre mía, ¿cómo suena esto, verdad? Hay que tener en cuenta que David, en el momento en el que está viviendo, está en un espacio espiritual anterior al tiempo de la gracia. Nuestro Señor Jesús nos ha enseñado de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús nos ha enseñado de que tenemos que servirnos los unos a los otros, que tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. El Señor Jesús nos ha enseñado a servir a los necesitados y a los enemigos, en lugar de darles puerta, hay que tratarlos, darle agua a tu enemigo, ¿verdad? David está en un periodo anterior a todo esto, y por eso dice cosas tan fuertes como esta, ¿verdad? Sus gargantas, un sepulcro abierto. Condénalos, Señor, que caigan en sus propias intrigas. Y la verdad es que cuando leíamos esto, mucha gente me decía, sí, pero los salmos también tienen su historia. Yo les explicaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Mirad, estos textos, que a veces nos resultan tan complicados de entender o que nos sorprenden, de alguna manera es una especie de comparación entre lo que Dios se agrada y a lo que a Dios le desagrada, ¿vale? Por un lado, David se muestra como es, y por otro lado muestra cómo es el que no ama al Señor, ¿verdad? ¿Cómo son aquellos que no creen en el Señor? ¿Cómo son aquellos que no buscan a Dios? ¿Cómo son aquellos que no tienen fe en Cristo ni son capaces de reconocerle como Rey y Señor? Bueno, pues son malhechores, mentirosos, tramposos, asesinos, irreverentes, insinceros, o sin sinceridad, corruptos, su garganta es un sepulcro abierto. Pero de alguna manera lo que está diciendo es, pero yo no soy así, Señor. Yo vengo delante de ti y yo no soy así. Escucha a tu hijo que te busca, peleando por su santidad. Dios, dice el versículo 4, no es un Dios que se complazca en lo malo, que a su lado no tiene cabida los malvados. Esto es lo que dice el versículo 4. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando se acerca a Dios en oración, está intentando por todos los medios vivir una vida de santidad. Aquel que va delante de Dios, pero que su vida no es una vida de santidad, es como si hubiera creado a su alrededor un caparazón de mentira, un caparazón de pecado, y sus palabras rebotan constantemente cayendo al cielo, porque el pecado del hombre, el pecado de la mujer, es ese caparazón que impide que nuestras oraciones lleguen delante del Señor. Pero David no es así. David cometió muchos pecados, todos lo sabemos. David se equivocó muchas veces, pero era un hombre según el corazón de Dios, en el sentido de que en medio de sus problemas, en medio de su dolor, en medio de sus errores, en medio de sus pecados, se tiraba de rodillas y lloraba.
Cuando Natán le confronta porque ha sido un asesino y porque ha sido un adúltero, ¿qué es lo que hace David? Cualquier otro rey habría cogido y habría matado al profeta. Pero él no. Él llora intensamente y se tira a los pies del Señor y clama y pide perdón. Cuando Pedro oye cantar el gallo, ¿qué es lo que hace? Dice que sale de allí llorando desconsoladamente. Y así una y otra vez descubrimos que Dios se agrada del arrepentimiento de sus hijos. ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo es tu vida? ¿Verdaderamente tus oraciones parece que no tienen fuerza? ¿No será que tienes cosas que arreglar con el Señor? ¿No será que hay cosas en tu vida que estás permitiendo y que te imposibilitan para escuchar la voz de Dios? David aquí lo está diciendo: Señor, tú no te agradas en lo malo, tú no te complaces del pecado. Por eso cuando voy delante de ti, Señor, me preparo. El pastor nos ha hecho que oremos antes de tomar el pan y el vino. Amén. Así es. Es algo de verdad santo, es verdad. Como él dice, es un símbolo. No es algo extraordinario ni misterioso. Extraordinario sí, es maravilloso, ¿verdad? No es milagroso. Pero cuando tomamos el pan y el vino, tenemos que preparar nuestras vidas. Porque a veces, como hacían los antiguos, al entrar en la casa había que lavarse los pies. En el camino de la vida nos llenamos de polvo y nos llenamos de errores. Y cuando agarramos nuestra Biblia y la abrimos, tenemos que empezar orando: Señor, mira lo que me ha pasado, perdóname. Y es cuando nuestra vida es santa que nuestra oración es escuchada. Hay un texto precioso del profeta Zacarías. Zacarías me encanta, es uno de los profetas menores que más me gustan. Habla de cómo el Señor mira a un pueblo que ha caído, pero que le busca. Dice: yo fortaleceré a la tribu de Judá y salvaré a los descendientes de José. Me he complacido de ellos, dice, y los haré volver. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Qué cosa tan hermosa. Claro que Dios es un Dios que perdona. Claro que Dios es un Dios bueno. Claro que el Señor mira a su pueblo cuando está sufriendo y cuando le busca su pueblo y cuando se arrepiente su pueblo. Entonces escucha sus oraciones y responde de forma maravillosa. Lava tu corazón en la sangre del Cordero cada día ve delante de su presencia. Cuando abras los ojos por la mañana, no te des ni un segundo. La ducha puede esperar, el desayuno puede esperar, incluso puedes esperar el levantarte de la cama. Ora. Lo primero que tiene que hacer, ora, busca al Señor, clama a Dios, pide perdón si es que fuera necesario, si es que el Espíritu trae a tu corazón algún tipo de cosa. Y tu oración va a ser escuchada nada menos que en el trono celestial. Estarás tocando la puerta, como me gusta decir, tocando la puerta de la sala del trono. La puerta se abrirá y entrarás delante de la presencia del Señor. No quedarás fuera por tu suciedad, sino que habrá verdaderamente alegría. Tu oración será una oración de poder. Nunca una oración sucia es una oración de poder. Pero cuando hay una vida de santidad y de intento de santidad, ¿vale? Todos somos personas normales. Cuando hay una vida de intento de santidad, de búsqueda de santidad, la oración es una oración poderosa. No en base a nosotros, sino en base a un Dios bueno. Cuando seguía preparando estos textos, me di cuenta que había algo más en cuanto a lo que es David y la oración. Y me llama la atención porque
desde que estamos en este culto, se está diciendo desde que estamos en este culto, el gozo de estar aquí, el gozo de alabar, el gozo de venir a la presencia del Señor, el gozo de estar en el culto y no en cualquier otro sitio. La alegría forma parte de la vida de oración de David. Mirad, hemos hablado de que para orar Dios tiene que ser nuestro Señor. Hemos hablado de que para orar tenemos que tener fe. Y hemos hablado de que para orar hay que vivir una vida de santidad, sobre todo si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, ¿verdad? Y termina el Salmo hablando de gozo. Y si no te das cuenta, piensas que esto del gozo es simplemente pues, la alegría que hay que poner en un salmo. Pero hay algo más. Dios dice algo por medio de David, y es que el gozo, la alegría, tiene que formar parte intrínseca e indisoluble de tu vida de oración y de tu vida de relación con Dios. Estamos acostumbrados a ver y a vivir cómo huimos de la oración. Huimos de la oración. Entre semana apenas venimos a los cultos de oración. Vamos a ser sinceros, ¿no? Ahora mismo estamos aquí un buen grupo, pero este miércoles ya veremos los que estaremos. ¿Vale? Lo digo porque yo no estaré aquí, pero estaré en otro sitio, ¿vale? Es así. ¿Por qué? Porque es muy tarde. No es muy tarde quizá para irnos a dar una vuelta o a tomarnos una Coca-Cola a cualquier sitio, pero es tarde para venir a orar, ¿verdad? Además, si hay partido de fútbol, los que somos futboleros tenemos toda una tentación enorme de no venir, y cuando el pastor nos dice, ¿qué te ha pasado? ¡Ay, es que me dolía la espalda! Y no me podía mover del sofá. Claro, tenía la tele delante y ¿qué iba a hacer? Si total no me podía mover, pues me encendí el partido, ¿no? Huimos de todo lo que tiene que ver con la oración. El día 10, os aviso, hay una velada de oración especial y vamos a estar hasta las tantas de la madrugada. Yo os invito a que vengáis. Se hará en Figueras. Y a lo mejor decís, sí, claro, ¿cómo vamos a ir a Figueras? Y como vamos a estar hasta las tantas, ¿no? Yo esta mañana me he levantado a comprar el pan y me he encontrado a unos chavales que no habían dormido en toda la noche. En toda la noche, ¿eh? Uno de ellos incluso me ha parado y he estado hablándole. Me echaba un olorcillo que no veas. Y he estado hablando con él. Toda la noche han estado de juerga. En Figueras está la acústica, ¿sabéis? Y no quiero deciros cómo está Figueras ahora. Sin embargo, nosotros nos piden estar 3, 4 horas orando y no lo hacemos. Huimos de todo lo que tiene que ver con la oración. La oración es algo que se hace por obligación, porque toca venir. Permitidme que haga una especie de paréntesis, ¿vale? Yo creo que está bien hacer las cosas por obligación, ¿eh? No hablo en contra de eso. Hay muchas cosas que se hacen porque tenemos que hacerlas. Y eso tiene que ver con el negarnos a nosotros mismos. Porque si no nos negáramos a nosotros mismos, pues muchas cosas se quedarían sin hacer. Y Dios ve con gozo cuando un hijo, cuando una hija de Dios hace cosas que a lo mejor en un momento dado no le apetecen hacerlas, pero las hace porque sabe que delante de Dios es su obligación y tiene que hacerlas, ¿vale? Entonces, yo eso creo que es bueno. Ahora, cuando nunca te apetece hacer algo que a Dios le agrada que hagas, hay un problema. Hay un problema claramente. Cuando vienes al culto siempre a la fuerza y sin ganas de venir, tienes un problema. Si te cuesta orar, tienes un problema. Aquí el Señor, por medio de David, habla de que estar en la presencia de Dios es un gozo y es una alegría. Y muchas veces venimos con un poco de dificultad, pero cuando estamos aquí nos alegramos, porque nos damos cuenta que no había otro sitio mejor para estar que aquí. Mirad,
Toda la palabra del Señor está llena del gozo de Dios. Por ejemplo, 1 Samuel 2:1, dice Ana: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Dice Jeremías: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Eso lo decía Jeremías. Y en el Salmo 119, no sabemos muy bien quién es el salmista, dice: en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Si tú tomas los libros de John Piper, descubrirás que es un predicador del gozo. John Piper está hablándonos, es uno de los predicadores tan importantes en la actualidad, de que el creyente tiene que vivir una vida de gozo. Y el creyente que no tiene gozo en su relación con Dios está perdiendo gran parte de su salvación. El salmista, en el Salmo 5, David está hablando de que la oración para él es un gozo. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, porque está en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Amén? ¿Dónde está el gozo de nuestra vida? ¿Dónde está el gozo nuestro en la oración? ¿Cómo puede ser que no nos estemos gozando en la oración? David está orando y ora con gozo. Ora con gozo. Le está mostrando al Señor que verdaderamente le ama. Mirad, para David la oración no es una simple herramienta que le sirve para conseguir cosas. Este es el problema que tenemos muchas veces. Acudimos a orar porque necesitamos cosas. Incluso puede ser nuestro Señor y creemos que verdaderamente Dios nos puede dar cosas. Pero solamente nos ponemos de rodillas, solamente oramos cuando queremos conseguir algo de parte del Señor. Y entonces estamos echando a perder el 90% de lo que es la oración. Porque la oración no es una herramienta que manipule a Dios para conseguir cosas de Él, incluso para conseguir lo que necesitamos. Básicamente la oración es una herramienta que nos sirve para estar en contacto con Dios. Es así, es así. Y estamos perdiendo todo el gozo de la presencia de Dios, porque lo que queremos es terminar pronto, decir pronto en el nombre de Jesús, amén, y ponernos a hacer otra cosa que sea más divertida. Quizá estamos perdiendo de vista que no hay lugar más grande, más alto que estar a los pies del Señor, como decía el cántico que hemos cantado. Estar en la presencia del Señor es lo más grande que hay. Si no tienes gozo en la oración, date cuenta, estás quedándote fuera. Estás pidiendo, estás mandando misivas, estás escribiendo cartas, pero no estás llegando a la presencia del Señor. Aquí el salmista lo que dice es: me gozo, me alegro porque busco en ti refugio. Me gozo cuando canto en el Señor. Eso es lo que aquí dice. Y eso es lo que verdaderamente tenemos que procurar. ¿Te aburres cuando oras? Como decía el Señor, el que esté libre de pecado, que quite la primera piedra. Me parece que van a salir pocas piedras, ¿verdad? Porque verdaderamente todos hemos tenido esta experiencia de que nos hemos aburrido. La oración, todos recordamos cultos de oración en las que un hermano o una hermana se ha puesto a orar y ha durado más tiempo del que era comprensible, y decimos: ¿cuándo terminará este hombre? A lo mejor es que, es verdad, es aburrido, pero tú no estás delante del Señor cuando estás orando. Queremos que Dios transforme nuestra vida, porque queremos ser elemento transformador para lo que hay en nuestro alrededor. Queremos ser transformados para transformar a otros, y para
para eso necesitamos una vida de oración. Una vida de oración que puede ser de muchas maneras. Nuestra oración puede ser diferente. Yo he estado en muchas partes del mundo, he estado en muchas partes, he estado en muchos cultos de oración de diferentes iglesias. En cada iglesia oran diferente. He estado escuchando, porque he orado con muchas personas, y cada persona ora diferente. No es importante el mecanismo. Lo que es importante es el corazón. En el corazón con el que oras. ¿Cómo te preparas para orar? Eso sí que es importante. Si oras, eres capaz de decir, mi Señor, mi Dios, es decir, ¿aceptas la soberanía de Dios sobre tu vida? Es importante eso. ¿Vives según los mandamientos del Señor? Pero cuando vives según los mandamientos del Señor, tu oración, tu poder, ¿crees que Dios puede hacer lo que quieres? ¿Sabéis la cantidad de veces que no oramos por los enfermos porque tenemos miedo de que no se sanen? ¿Porque no creemos que Dios pueda sanarlos? ¿Creéis la cantidad de cosas que no le estamos pidiendo a Dios porque consideramos que es imposible de que se realicen? Solamente un hombre o una mujer que tienen auténtica fe en el Señor serán capaces de orar con valentía y pedir cosas grandes para el Señor. Solamente cuando vives una vida de búsqueda de Dios y de búsqueda de la santidad es cuando vas a orar. Porque si no, no orarás. Orarás para que los demás te vean. Pero cuando estás buscando ser santo, entonces te atreves a ir en la presencia de Dios. Porque cuando te acercas a la presencia de Dios te das cuenta de que Él sí que es santo de verdad. Y que no podemos estar en su presencia cargados de pecados. Si hay alegría en tu corazón, disfrutarás de la oración y seguirás orando. Y si no hay alegría, si no tienes ganas de orar, si no tienes ganas de venir a las veladas, a los cultos de oración, a los grupos de conexión, el Señor te lo está diciendo. No hace falta que preguntes más qué es lo que pasa en mi vida. Si no hay gozo, si no hay alegría, el Señor está intentando hacer algo en tu vida. Queremos que Dios transforme nuestra vida y por tanto tenemos que cambiar nuestra vida de oración. Así de claro. Tenemos que cambiar nuestra vida de oración. La vida de oración que llevamos no es suficientemente buena. No sé si decir de otra manera de decirlo, ¿no? Yo mismo, empiezo por mí. Tengo que cambiar mi vida de oración. Mi vida de oración no es suficientemente buena. Dios quiere de mí más. Y estoy seguro que salvo algún caso que pueda haber, todos los demás que estamos aquí también tenemos que cambiar nuestra vida de oración. No es suficientemente buena. Porque nuestra vida no refleja el poder que tienen aquellos hombres y mujeres que viven cerca de Dios. Y por eso tenemos que pedir al Señor que nos ayude. David nos muestra la parte interna de la oración. David nos muestra lo que hay por dentro del que ora. Vamos a tener un momento de oración y después